Un auxiliar de vuelo sujetó la cara de un adolescente negro contra la rejilla de ventilación helada hasta que su piel palideció por la congelación. Minutos después, el director ejecutivo presionó la boca del auxiliar contra la misma rejilla hasta que gritó de terror. «Lo que sucedió después te dejará sin palabras». Apretó la cara de un bebé contra la rejilla helada, riendo mientras la escarcha le mordía la piel. «Suscríbete si crees que ningún uniforme está por encima de la ley». La primera sacudida llegó justo cuando Adrian Cole bajó a su hijo al asiento de al lado. Un sordo resonó por la estructura metálica del avión, sutil pero suficiente para hacer temblar los compartimentos superiores. El capitán aún no había hablado por el intercomunicador, pero los murmullos que se extendieron por los pasillos insinuaban una advertencia de turbulencia. Instintivamente, Adrian colocó una mano sobre el pecho de Noah para tranquilizarlo, y con la otra agarró el reposabrazos mientras el avión se estabilizaba. Los deditos de su hijo se apretaron alrededor de su muñeca, y Adrian bajó la vista para ver los ojos abiertos de Noah, ya llenos de lágrimas. «Está bien, Noah», susurró, apartando un rizo de la frente húmeda del niño. «Solo un pequeño golpe en el cielo. Te tengo». Pero el momento no se calmaba. El gemido del niño se convirtió en un llanto agudo y que atravesaba la cabina como una aguja. Adrian miró a su alrededor, ofreciendo gestos de disculpa a los pasajeros cercanos, la mayoría de los cuales los correspondieron con expresiones comprensivas. La mayoría, pero no todos. Una figura alta se movía por el pasillo con precisión, el tipo de movimiento que no era fluido, sino cortante. Marcus Hildren, uno de los auxiliares de vuelo, se detuvo al pasar junto a su fila. Al principio no habló, pero su mirada se detuvo, demasiado tiempo. Su rostro bien afeitado, marcado por pómulos pronunciados y una boca estrecha, se contrajo en algo tenso e ilegible. Adrian sostuvo su mirada, asintiendo levemente y cortésmente. «Lo siento, no suele ser así». Marcus no le devolvió el gesto, en cambio, dijo rotundamente: «Recomendamos mantener a los niños callados durante las turbulencias. Nos ayuda a todos». Su voz era baja, afilada como el filo de un cuchillo oculto bajo una tela. Adrian parpadeó, sorprendido. «Por supuesto. Estoy intentando calmarlo». El auxiliar esbozó una sonrisa forzada que no llegó a sus ojos y siguió adelante sin decir palabra. Sus pasos se perdieron en el ruido de fondo, pero la intensidad de su voz persistió. Adrian volvió a centrarse en Noah, alzando al niño en brazos y dejándolo reposar la cabeza contra su pecho. Los sollozos del niño se suavizaron hasta convertirse en temblores, cada respiración entrecortada a medida que el pánico inicial se transformaba en agotamiento. Adrian suspiró suavemente, apoyando la barbilla en el cabello de su hijo. Sintió el cálido aliento en su cuello, el latido constante del corazón del niño volviendo a la normalidad. Las luces de la cabina se atenuaron a medida que el avión se nivelaba. El resplandor artificial proyectaba un suave tono dorado sobre la cabina. El zumbido de los motores se estabilizó. Debería haber sido tranquilo, y, sin embargo, Adrian no podía librarse de la presión. No solo del vuelo, sino de todo lo que le esperaba en tierra: contratos, inversores. La reunión de la junta directiva en Lenton Harbor determinaría el futuro de Vainos Technologies. Cada documento en su portátil tenía peso. Cada firma que recogiera, o no, repercutiría en las acciones de la compañía. Pero nada de eso importaba ahora mismo, ni más que Noah, ni más que la forma en que Marcus Hildren los había mirado como si fueran intrusos. «Intenta dormir, amigo», susurró Adrian, meciendo suavemente al niño. «Llegaremos pronto». Apoyó la cabeza en el asiento y cerró los ojos, aunque su mente no dejaba de reproducir la mirada de Marcus. No era solo molestia. Tenía un matiz más frío, algo más profundo, algo que se aferraba como la escarcha. Se oyeron pasos de nuevo por el pasillo. Adrian abrió un ojo y vio a Marcus detenerse unas filas más atrás, inclinándose para hablar con otro asistente. Su tono era bajo pero tenso, con los hombros rígidos. El hombre más joven con el que habló, un tripulante delgado con chaleco azul marino, miró hacia la fila de Adrian y luego apartó la mirada rápidamente. Adrian se incorporó. Algo en el intercambio le molestó. Estaba acostumbrado a la tensión en las salas de juntas, a los juegos de poder tácitos tras sonrisas educadas, y ahora reconocía que él era el blanco de una de esas tensiones. Un hombre de traje al otro lado del pasillo captó la mirada de Adrian y arqueó una ceja como diciendo:
¿Qué era eso? Adrian se encogió de hombros levemente y volvió la mirada hacia Noah. No quería darle demasiadas vueltas. Viajar en avión conllevaba estrés. La gente se enfadaba. Pero el tono de Marcus, su actitud, la forma en que lo miraba constantemente, lo sentía personal. Y no solo para él. Había algo en el llanto de Noah, algo en su presencia que parecía encender el resentimiento silencioso del hombre. Los pensamientos de Adrian vagaron hacia cuántas veces había volado sin ser visto, cuántas veces la gente le había sonreído, le había servido, le había fingido deferencia, y cuán pocos sabían lo que había logrado para construir su empresa desde cero. Pero ahora, aquí, sin trajes ni estatus que lo protegieran, era solo otro hombre con un niño llorando. La primera sacudida llegó justo cuando Adrian Cole bajó a su hijo al asiento de al lado. Un sordo resonó por la estructura metálica del avión, sutil pero suficiente para hacer temblar los compartimentos superiores. El capitán aún no había hablado por el intercomunicador, pero los murmullos que se extendieron por los pasillos insinuaban una advertencia de turbulencia. Instintivamente, Adrian colocó una mano sobre el pecho de Noah para tranquilizarlo y con la otra agarró el reposabrazos mientras el avión se estabilizaba. Los deditos de su hijo se apretaron alrededor de su muñeca y Adrian bajó la vista para ver los ojos abiertos de Noah ya llenos de lágrimas. «Está bien, Noah», susurró, apartando un rizo de la frente húmeda del niño. «Solo un pequeño golpe en el cielo. Te tengo». Pero el momento no se calmaba. El gemido del niño se convirtió en un llanto agudo y que atravesaba la cabina como una aguja. Adrian miró a su alrededor, ofreciendo gestos de disculpa a los pasajeros cercanos, la mayoría de los cuales los correspondieron con expresiones comprensivas. La mayoría, pero no todos. Una figura alta se movía por el pasillo con precisión, el tipo de movimiento que no era fluido, sino cortante. Marcus Hildren, uno de los auxiliares de vuelo, se detuvo al pasar junto a su fila. Al principio no habló, pero su mirada se detuvo, demasiado tiempo. Su rostro bien afeitado, marcado por pómulos pronunciados y una boca estrecha, se contrajo en algo tenso e ilegible. Adrian sostuvo su mirada, asintiendo levemente y cortésmente. «Lo siento. No suele ser así». Marcus no le devolvió el gesto. En cambio, dijo rotundamente: «Recomendamos mantener a los niños callados durante las turbulencias. Nos ayuda a todos». Su voz era baja, afilada como el filo de un cuchillo oculto bajo una tela. Adrian parpadeó, sorprendido. «Por supuesto. Estoy intentando calmarlo». El auxiliar esbozó una sonrisa forzada que no llegó a sus ojos y siguió adelante sin decir palabra. Sus pasos se perdieron en el ruido de fondo, pero la intensidad de su voz persistió. Adrian volvió a centrarse en Noah, alzando al niño en brazos y dejándolo reposar la cabeza contra su pecho. Los sollozos del niño se suavizaron hasta convertirse en temblores, cada respiración entrecortada, a medida que el pánico inicial se transformaba en agotamiento. Adrian suspiró suavemente, apoyando la barbilla en el cabello de su hijo, sintió el cálido aliento en su cuello, el latido constante del corazón del niño volviendo a la normalidad. Las luces de la cabina se atenuaron a medida que el avión se nivelaba. El resplandor artificial proyectaba un suave tono dorado sobre la cabina. El zumbido de los motores se estabilizó. Debería haber sido tranquilo. Y sin embargo, Adrian no podía librarse de la presión. No solo del vuelo, sino de todo lo que le esperaba en tierra. Contratos, inversores. La reunión de la junta directiva en Lenton Harbor determinaría el futuro de Vainos Technologies. Cada documento en su portátil tenía peso. Cada firma que recogiera, o no, repercutiría en las acciones de la compañía. Pero nada de eso importaba ahora mismo. Ni más que Noah, ni más que la forma en que Marcus Hildren los había mirado como si fueran intrusos. «Intenta dormir, amigo», susurró Adrian, meciendo suavemente al niño. «Llegaremos pronto». Apoyó la cabeza en el asiento y cerró los ojos, aunque su mente no dejaba de reproducir la mirada de Marcus. No era solo molestia, tenía un matiz más frío, algo más profundo, algo que se aferraba como la escarcha. Se oyeron pasos de nuevo por el pasillo. Adrian abrió un ojo y vio a Marcus detenerse unas filas más atrás, inclinándose para hablar con otro asistente. Su tono era bajo pero tenso, con los hombros rígidos. El hombre más joven con el que habló, un tripulante delgado con chaleco azul marino,
Miró hacia la fila de Adrian y luego apartó la mirada rápidamente. Adrian se incorporó. Algo en el intercambio le molestó. Estaba acostumbrado a la tensión en las salas de juntas, a los juegos de poder tácitos tras sonrisas educadas, y ahora reconocía que él era el blanco de una de esas tensiones. Un hombre de traje al otro lado del pasillo captó la mirada de Adrian y arqueó una ceja como diciendo, ¿qué era eso? Adrian se encogió de hombros levemente y volvió la mirada hacia Noah. No quería darle demasiadas vueltas. Viajar en avión conllevaba estrés. La gente se enfadaba. Pero el tono de Marcus, su actitud, la forma en que lo miraba constantemente, lo sentía personal. Y no solo para él. Había algo en el llanto de Noah, algo en su presencia, que parecía encender el resentimiento silencioso del hombre. Los pensamientos de Adrian vagaron hacia cuántas veces había volado sin ser visto. Cuántas veces la gente le había sonreído, le había servido, le había fingido deferencia. Y cuán pocos sabían lo que había logrado para construir su empresa desde cero. Pero ahora, aquí, sin trajes ni estatus que lo protegieran, era solo otro hombre con un niño llorando. No servimos leche así, espetó Marcus antes de que Adrian pudiera terminar, ya cogiendo una botella de agua fría. Rompió el precinto y la dejó caer sobre la bandeja con un golpe sordo. Ya veo, dijo Adrian disimulando su decepción. Tomó el agua y asintió, intentando mantener la cortesía, pero el tono cortante de Marcus persistió como humo en el aire, imposible de ignorar. Mientras Marcus seguía adelante, Adrian se giró ligeramente y observó a los demás pasajeros. La mayoría dormitaba o miraba pantallas, ajenos a la conversación. Pero algo carcomía los instintos de Adrian. La forma en que Marcus se movía, la agudeza de sus gestos, la rapidez con la que desestimaba cualquier petición. Era más que un mal servicio, parecía deliberado. Pasaron 15 minutos y Marcus regresó. Esta vez, se inclinó sobre la fila frente a Adrian, ajustando algo innecesariamente en el respaldo del asiento, y volvió a murmurar en voz baja, apenas audible, pero nada agradable. Adrian entrecerró los ojos. ¿Hay algún problema?, preguntó, procurando mantener la voz baja para no molestar a Noah. Marcus se enderezó lentamente, girándose lo justo para mostrar una leve sonrisa. No hay problema, solo hago mi trabajo. El tono era inapropiado, sarcástico, mordaz. Adrian tensó la mandíbula. Miró más allá de Marcus hacia el fondo de la cabina, donde otro auxiliar de vuelo, más bajo y más joven, observaba en silencio. Sus miradas se cruzaron un instante, pero el joven apartó la mirada rápidamente. Adrian se recostó de nuevo abrazando a Noah e intentó calmar la creciente inquietud. Se dijo a sí mismo que debía esperar, observar. Reaccionar exageradamente no ayudaría a su hijo. Pero en el fondo, una advertencia lo acompañó. Estaba acostumbrado a leer el peligro en los ojos de competidores y rivales. Y ahora, aquí a 36.000 pies de altura, esa misma mirada fría lo observaba desde un auxiliar de vuelo uniformado. Cuando la señal del cinturón de seguridad se apagó y la cabina se tranquilizó, Adrian movió suavemente a Noah en su regazo y se levantó para estirarse. Le dolía la espalda por la incómoda posición, pero al entrar en el pasillo, Marcus apareció de repente, con la mano extendida como un muro. «Debe permanecer sentado, señor», dijo con voz más firme. «Protocolo de turbulencia». Adrian miró la pantalla de la cabina. La advertencia de turbulencia había desaparecido. Otros pasajeros ya se dirigían al baño o se levantaban para acomodar su equipaje. «Solo necesito...» «Asiento», repitió Marcus interrumpiéndolo. Adrian dudó. Los pasajeros a su alrededor empezaron a notarlo. Algunos voltearon la cabeza, confundidos por el intercambio. «Entiendo lo de la seguridad», dijo Adrian en voz baja, «pero veo que otros se mueven con libertad». Marcus dio un pequeño paso más cerca. Su tono se volvió más frío. ¿Eso va a ser un problema? Por un largo segundo, los dos hombres se miraron a los ojos. El pulso de Adrian se aceleró, no por miedo, sino por reconocimiento. No se trataba de la política de la aerolínea. No se trataba de turbulencias ni de procedimientos. Se trataba de control, sobre el poder. Adrian exhaló lentamente, reprimiendo el impulso de responder. En cambio, regresó a su asiento. Recolocó con cuidado a Noah y lo arropó con la manta. El niño se removió en sueños, percibiendo algo inquieto. Al otro lado del pasillo, el hombre de las gafas volvía a observar.
esta vez durante más tiempo. Pero aún así, no dijo nada. Adrian permaneció inmóvil, con la mirada fija al frente, la mente a 1000 por hora. Ya no había duda. No era un malentendido, era un objetivo. Volvió a mirar hacia atrás, buscando al asistente más joven, pero éste había desaparecido tras la cortina. Las luces de la cabina parpadearon levemente y una nueva ronda de turbulencias sacudió los compartimentos superiores. Noah se removió de nuevo, murmurando incómodo. La mano de Adrian encontró la de su hijo, apretándola suavemente. Fuera lo que fuese que estuviera sucediendo allí, no había terminado. Solo estaba empezando. No todas las tormentas rugen con truenos. Algunas susurran en voz baja antes de azotar. La turbulencia golpeó con un escalofrío, sacudiendo las bandejas y haciendo crujir los compartimentos superiores. Los gritos de Noah atravesaron la atmósfera ya tensa, más fuertes que antes, estridentes por el miedo. Adrian apretó el cuello del niño, con voz baja y tranquilizadora. «Está bien, Noah. Solo un pequeño golpe. Estamos bien». Pero las palabras le resultaron huecas incluso a él. Miró hacia el pasillo, buscando ayuda. Las luces parpadearon brevemente. En algún lugar cerca del fondo, un cristal se rompió. Adrian pulsó el botón de llamada. El pequeño timbre se ahogó entre los sollozos de Noah y el zumbido de los motores. Unos momentos después, se acercaron pasos, mesurados, deliberados. Era Marcus. Emergió de la cocina como una tormenta con forma humana, elevándose sobre el pasillo con una mirada fría. Adrian se inclinó ligeramente hacia adelante, esperanzado. «¿Podrías traerme leche caliente? Para mi hijo podría calmarlo». Marcus no respondió de inmediato. Miró fijamente a Noah, luego a Adrian, con la mandíbula apretada. Sin decir palabra, se dio la vuelta y desapareció por el pasillo. Sintió un breve alivio, pero fue breve. Cuando Marcus regresó, no traía leche, solo un vaso de plástico con agua fría. Lo extendió con una sonrisa torcida que no le llegó a los ojos. Adrian dudó. «Pedí leche». «Esto es lo que tenemos», respondió Marcus con la voz entrecortada. «Tómalo o déjalo». Le pusieron el vaso en la mano a Adrian, con el agua desbordando por el borde. Marcus no esperó respuesta, se dio la vuelta y siguió adelante, dejando a Adrian mirándolo fijamente, atónito. A su alrededor, otros pasajeros empezaban a darse cuenta. Los susurros se elevaban como estática, bajos, inciertos. Adrian limpió el agua derramada de la camisa de Noah, pero su mente estaba en otra parte, repasando cada interacción extraña, cada palabra cortante de Marcus. Algo andaba mal, profundamente mal. Miró a su alrededor en la cabina. La mayoría de los pasajeros evitaban su mirada. Algunos apartaron la mirada rápidamente. Otros se hundieron en sus asientos, prefiriendo el silencio a la participación. Entonces, desde la dirección opuesta, otra figura se acercó, silenciosa y nerviosa. Un joven azafato de cabello rubio rojizo y pasos inseguros. Se inclinó, mirando fijamente hacia adelante. «Vigílalo», susurró, apenas audible por encima de los motores. «Marcus no está estable hoy». El pulso de Adrian se aceleró. «¿Qué quieres decir?» Pero el hombre ya se había ido, escabulléndose por el pasillo como humo. Adrian intentó seguirlo con la mirada, pero antes de que pudiera procesar la advertencia, Marcus regresó. Esta vez, no iba con las manos vacías. En su mano derecha brillaba un tenedor de metal del carrito de comida. Su superficie pulida reflejaba la luz del techo como una cuchilla. Su rostro estaba contraído en algo indescifrable, no ira ni deber. Algo más frío, distante, peligroso. Adrian se removió en su asiento instintivamente, atrayendo a Noah hacia sí. «¿Qué haces?», preguntó con voz lenta, mesurada, protectora. Marcus no respondió. Dio un paso más cerca, levantando una mano. En un instante, las luces de la cabina parpadearon y las correas salieron disparadas del mecanismo de sujeción integrado en el asiento de Adrian, un mecanismo de seguridad activado por la tripulación. Antes de que Adrian pudiera reaccionar, le tiraron de las muñecas hacia atrás y las sujetaron firmemente a los reposabrazos. Otra banda le rodeó la cintura, sujetándolo. Noah se estremeció en su regazo, con los ojos abiertos, todavía llorando. «¡Atrás!», gritó Marcus a los pasajeros que lo rodeaban, quienes habían empezado a murmurar más fuerte.
Se está poniendo nervioso. Es por su seguridad. ¿De qué están hablando?, espetó Adrian, forcejeando contra las ataduras. No he hecho nada. Señor, por favor, mantenga la calma, dijo Marcus con la voz impregnada de falso profesionalismo. Seguimos el protocolo. El corazón de Adrian latía con fuerza mientras forcejeaba contra las apretadas bandas. Esto es una locura. Que alguien llame al capitán. Me están sujetando sin motivo. El tenedor en la mano de Marcus se inclinó ligeramente, como si estuviera debatiendo qué hacer. Miró a Adrian con la satisfacción de quien acaba de ganar algo que nadie más sabía que era un juego. Detrás de él, algunos pasajeros se levantaron para protestar, pero Marcus alzó la voz por encima de ellos. «Siéntense», ordenó. «Todos vuelvan a sus asientos. Es una situación médica». Los susurros se convirtieron en pánico. Un niño gimió en algún lugar de la parte de atrás. Adrian miró a Noah, cuyo pequeño cuerpo temblaba en su regazo. Quería abrazarlo, protegerlo, hacer lo que fuera, pero no podía moverse. Entonces volvió a levantar la vista y vio a Marcus dar un paso más. El tenedor volvió a brillar bajo las luces. A Adrian se le encogió el estómago. Giró la cabeza a un lado, buscando al joven asistente, Owen. Se dio cuenta, pero el hombre había desaparecido, absorbido por el caos. Estaba solo, restringido, indefenso. Su respiración se aceleró, no por miedo, sino por furia. ¿Cómo había sucedido esto? ¿Cómo un miembro de confianza de la tripulación había convertido un simple tenedor de metal en un arma y un vuelo rutinario en una pesadilla? Miró a su alrededor, intentando mirar a alguien a los ojos, a cualquiera. La mayoría apartó la mirada. Un hombre articuló, «Lo siento», demasiado asustado para ponerse de pie. Adrian cerró los ojos, intentando serenarse, intentando pensar. Ya no era solo un director ejecutivo, ni siquiera era solo un padre. Era un objetivo. Y fuera lo que fuese, ya no se trataba solo de un niño llorando, se trataba de algo más oscuro, más profundo. Al abrir los ojos de nuevo, Marcus se acercó, y Adrian vio lo que antes no había querido creer. El hombre no estaba enfadado, estaba disfrutando, y el tenedor en su mano ya no era solo un utensilio. Era una amenaza, un mensaje. Adrian apretó los puños, aunque atados, y tiró suavemente de las ataduras. Ahora estaba calculando, observando. El hombre de poder y control en tierra estaba atado e indefenso en el aire, pero estaba lejos de romperse. Las verdaderas cadenas del miedo son las que nadie espera llevar. El caos estalló en un instante. Marcus se abalanzó sin previo aviso. El tenedor de metal en su mano brillaba bajo la luz del techo de la cabina. No hubo vacilación en su movimiento, ni pestañeo, ni duda. Fue una estocada deliberada y violenta, dirigida con una precisión aterradora. La punta afilada del tenedor se clavó directamente en el ojo izquierdo de Noah. El sonido del impacto quedó ahogado por un chasquido seco y húmedo que resonó horriblemente en el reducido espacio del avión. El grito de Adrian atravesó la cabina como una cuchilla. Se abalanzó hacia adelante, pero las correas que le sujetaban las muñecas y el torso lo jalaron hacia atrás con violencia, clavándose en la piel con una fuerza demoledora. «¡Noah!», gritó, con la voz quebrada por el terror y la incredulidad. La sangre brotó a borbotones del ojo del niño, caliente y brillante contra su pálida mejilla. Noah se convulsionó, su pequeño cuerpo retorciéndose en el regazo de Adrian. El grito que debería haber seguido fue ahogado por la conmoción. La visión le hundió el pecho a Adrian en un instante. Podía sentir las extremidades de su hijo contra él, indefensas y rotas. El pánico se apoderó de la cabina mientras un coro de jadeos y gritos horrorizados resonaba. Alguien gritó pidiendo ayuda. Otro pasajero se levantó de un salto, pero Marcus se dio la vuelta y levantó el tenedor ensangrentado como un arma. «¡Siéntate!», ladró Marcus, con la mirada perdida y el pecho agitado. «¡Quédate donde estás o te lo juro!». Su voz se quebró con una locura apenas disimulada hasta entonces. Salpicó de su boca y su mano temblaba no de miedo, sino de una energía latente que finalmente había superado su control. Cada centímetro de su postura gritaba dominio. Dio 2 pasos hacia adelante, luego hacia atrás, con el tenedor balanceándose ligeramente en su mano, como si desafiara a alguien a desafiarlo. Adrian agachó la cabeza por un instante, temblando. Sus ojos se clavaron en Noah, su hijo, encogido en agonía, con un reguero de sangre manchando la pechera de su camisa. El tenedor aún sobresalía grotescamente de su cuenca ocular,
temblando con cada respiración superficial. La mente de Adrian gritaba, pero su cuerpo estaba congelado, atado, humillado. Levantó la cabeza lentamente, con la mandíbula tan apretada que le dolía. «Tú hiciste esto», susurró, mirando a Marcus con una furia que se volvió fría y afilada. «Le hiciste daño a mi hijo». Marcus se giró hacia él, con la boca torcida en una sonrisa burlona que no correspondía a la situación. «Debería haber aprendido a estar callado. Quizás la próxima vez recuerdes quién manda aquí arriba». Esa frase despertó algo en lo más profundo de Adrian. La voz del piloto se quebró por los altavoces, temblorosa y apresurada. «Estamos iniciando el protocolo de aterrizaje de emergencia. Por favor, permanezcan sentados y tranquilos. El personal médico estará esperando a su llegada». Pero la palabra «tranquilo» hacía tiempo que había perdido su lugar en aquella cabina. Adrian luchó contra las ataduras, intentando zafarse, pero las hebillas lo sujetaban con fuerza. Las correas que le cruzaban el pecho y la cintura se le clavaban más en las costillas con cada intento. Su respiración era agitada e irregular, pero no por miedo. La adrenalina corría como fuego por sus venas. Examinó la zona en busca de algo, cualquier punto débil en las correas, cualquier detalle que pudiera usar. No podía moverse mucho, pero su mente corría a mil. Era un constructor de imperios, un estratega, un padre, y acababa de ver a su hijo mutilado, incapaz de detenerlo. A su alrededor, el caos se agitaba. Los pasajeros sollozaban. Algunos se aferraban a sus hijos. Algunos valientes sacaron sus teléfonos, grabando con manos temblorosas. Las señales de los cinturones de seguridad parpadearon furiosamente mientras el avión iniciaba su descenso, descendiendo bruscamente como si la tierra misma intentara reclamar el cielo. Adrian cruzó miradas con un hombre al otro lado del pasillo, alguien que antes había intercambiado una mirada preocupada. Ahora, ese mismo hombre apartó la mirada, avergonzado, incapaz de sostener la de Adrian. No vendría ayuda de la multitud, todavía no. El miedo los había agarrado con demasiada fuerza. Noah gimió debajo de él. Ese sonido, frágil, doloroso, real, encendió la concentración de Adrian como nunca antes. Bajó la voz y se acercó al oído de su hijo, susurrando suavemente aunque su corazón latía con fuerza. «Estoy aquí, Noah. Vas a estar bien. Voy a sacarnos de esta. Te lo prometo». No le importaba que Marcus pudiera oírlo. Quería que lo hiciera. Marcus le gritó a un joven pasajero que manipulaba torpemente su teléfono. «¡Guárdalo! ¡Dije que no grabaras!». Pero el chico seguía grabando, oculto tras el respaldo del asiento. Marcus avanzaba a zancadas por el pasillo, con la mirada fija en el suelo, perdiendo el control cada segundo. Adrian lo observaba con atención. El paso del hombre no era aleatorio. Tenía un patrón. 5 pasos adelante, girar, 5 pasos atrás, mirar por encima del hombro. Cada ciclo lo acercaba a 60 centímetros del asiento de Adrian, lo suficientemente cerca, si Adrian tuviera las manos libres. Se movió ligeramente. Las ataduras crujieron. Ahora sentía dolor en las muñecas, pero Adrian lo agradeció. Le decía que seguía vivo. Seguía en esta lucha. Hundió los dedos en la tela cerca de la hebilla, comprobando si cedía. Una brizna de espacio. Un pequeño movimiento. No mucho, pero suficiente para despertar la esperanza. Desde atrás, el traqueteo de un carro atrajo la atención momentáneamente. Otro asistente regresaba de la cocina. Pero Marcus gritó: «¡Atrás! ¡Quédate donde estás!». Su voz se había descontrolado. Su autoridad ahora se regía por el miedo en lugar de la disciplina. Adrian giró la cabeza hacia la ventana, como si mirara hacia afuera, pero en realidad estaba observando el reflejo de Marcus. Ya no caminaba de un lado a otro, estaba observando a Adrian, observándolo. Adrian obligó a su cuerpo a quedarse inmóvil, flácido, como un hombre destrozado. Dejó que su rostro se suavizara solo un poco, lo suficiente como para provocar al enemigo. En su interior, la fría determinación permanecía. Entonces Marcus volvió a hablar, esta vez más suavemente. ¿Crees que gente como tú puede entrar sin más, criar a sus hijos por encima de los demás, sentarse con sus trajes como reyes? He visto a hombres como tú toda mi vida. Adrian le devolvió la mirada con la voz apagada. Entonces nunca miraste de verdad. Las luces parpadearon de nuevo mientras el avión comenzaba a nivelarse, preparándose para la aproximación final.
pero la presión dentro de la cabina no era nada comparada con la que hervía en el pecho de Adrian. Apoyó la cabeza en el asiento y cerró los ojos, no en señal de rendición, sino de cálculo. Esperaría, observaría, atacaría. La línea entre víctima y vengador ya empezaba a difuminarse. Marcus acechaba el pasillo como un depredador, con el tenedor ensangrentado en la mano brillando bajo las tenues luces de la cabina. Su uniforme estaba manchado, su respiración era superficial y errática. El zumbido del avión se mezclaba con los sollozos dispersos de los pasajeros asustados. Pero para Adrian Cole, el grito desfalleciente de Noah lo ahogaba todo. El pequeño cuerpo de su hijo yacía acunado contra su pecho, temblando incontrolablemente. El vendaje que alguien le había puesto apresuradamente en el ojo ya estaba empapado, y el rojo se filtraba a través del blanco como una herida que se extendía por el corazón de Adrian. ¡Atrás!, gritó Marcus, girándose bruscamente cuando un hombre con una sudadera gris intentó entrar en el pasillo. Agitó el tenedor con fuerza, y el pasajero retrocedió con las manos en alto, refugiándose en su asiento. Los labios de Marcus se curvaron en una sonrisa burlona. Sus ojos brillaban con una expresión de extrañeza. «Que nadie se mueva a menos que yo lo diga». Adrian apretó la mandíbula. Cada segundo se alargaba, lento y agonizante, como ver una tormenta arrastrarse hacia la orilla. Podía sentir la presión del cinturón de seguridad clavándose en sus caderas, la aspereza de las ataduras mordiéndole las muñecas. Pero no estaba paralizado. Sus ojos escrutaban constantemente el ritmo de Marcus, la holgura de las ataduras, la forma en que el brazalete de su muñeca derecha no parecía tan apretado como antes. Su mente, antes sumida en estrategias corporativas y cifras trimestrales, ahora se centraba únicamente en la huida y la defensa. Cada tic-tac del segundero alimentaba un fuego que no podía extinguir. Noah dejó escapar un suave gemido, tan frágil que retorció las entrañas de Adrian. Se acercó más, presionando sus labios contra el oído del chico. «Saldremos de esta», susurró Adrian, con la voz temblorosa entre furia y seguridad. «Te lo juro, te sacaré». Al otro lado del pasillo, Owen, el auxiliar más joven, apareció de nuevo con una bandeja. Se movía lentamente, con la mirada baja, como un tripulante asustado. Pero al pasar junto a la fila de Adrian, su mirada se elevó por un instante. Era una mirada cargada de significado, advertencia, esperanza y disposición. Adrian la captó. Un plan, frágil y peligroso, comenzaba a gestarse. Marcus giró de repente, golpeándose con la mano contra un compartimento superior, mientras el avión se sacudía por una nueva turbulencia. Los pasajeros jadearon, aferrándose a los reposabrazos y respaldos. Las luces de arriba parpadearon. «¡Todos en sus asientos!», gritó Marcus de nuevo, ahora más fuerte. «¡Seguimos al mando!». Adrian dudaba que incluso Marcus lo creyera. Con una mano protegiendo suavemente a Noah, Adrian comenzó a flexionar su muñeca derecha, probando la sujeción. Ahí se movió, ligeramente, apenas, pero suficiente. Lo intentó con pequeños y deliberados tirones, deteniéndose cada vez que Marcus lo miraba. Le ardía la piel por la fricción, pero no se detuvo. Unas filas más atrás, un hombre mayor susurró: «Esto ha ido demasiado lejos». «No», siseó otro pasajero. «Va a estallar». Marcus dirigió su atención hacia la cabina por un momento, murmurando para sí mismo. Adrian se aferró a la pequeña ventana para volver a mirar al otro lado del pasillo. Owen seguía avanzando, más cerca de la parte delantera del avión. Adrian notó el sutil temblor en la mano del joven mientras ajustaba su agarre en la bandeja. El coraje y el miedo caminaban de la mano en cada paso de Owen. La voz del piloto llegó por el altavoz, áspera y llena de tensión. «Damas y caballeros, estamos iniciando nuestro descenso de emergencia. Por favor, mantengan la calma y permanezcan sentados. El personal de emergencias espera en tierra». Marcus rió entre dientes. «No se necesitará personal de emergencia por mucho tiempo», murmuró en voz baja y amarga. Adrian entrecerró los ojos. Cada respiración era más pesada ahora, llena de una rabia fría y calculada. La tensión del cinturón de seguridad se había aflojado ligeramente durante la última ronda de turbulencia. Se inclinó hacia él, empujando, girando la cintura con movimientos lentos y cuidadosos para probar el cierre. Tenía que estar listo. Tenía que calcular el tiempo justo. Owen llegó al frente, giró
y comenzó a regresar por el pasillo opuesto. Al acercarse de nuevo a Marcus, su mano tembló ligeramente, lo suficiente como para dejar caer un vaso de la bandeja. El estruendo del cristal al romperse fue agudo, repentino y perfecto. Marcus se estremeció, girando hacia el ruido. Adrian no desperdició el momento. Con un fuerte tirón, su muñeca derecha se liberó. La sangre le afluyó a la mano al recuperar la sensibilidad en una oleada de fuego. Apretó los dientes y flexionó los dedos, metiendo la extremidad liberada bajo la manta de Noah antes de que Marcus pudiera darse la vuelta. Owen se arrodilló, fingiendo limpiar los fragmentos. Lo siento, balbuceó con la cabeza gacha. Marcus gruñó, rodeándolo. «¡Límpialo, rápido!». El corazón de Adrian latía con fuerza en su pecho. Una mano libre, la otra aún atada. Un niño aferrado a su pecho. Un hombre con un arma a 3 metros de distancia. Cada factor importaba. Cada segundo contaba. Marcus se giró de nuevo, recorriendo la cabaña con la mirada. Se posó en Adrian y la entrecerró. «Tú», dijo Marcus con seriedad, acercándose. «¿Todavía crees que estás por encima de todo esto? ¿Todavía crees que tu dinero y tu nombre te salvarán?». Adrian no parpadeó. Su voz era tranquila, fría como el hielo y deliberada. «Crees que has ganado», dijo lentamente, «pero ya has perdido». Las palabras resonaron en la cabina como una cuchilla. Marcus se quedó paralizado, con los labios crispados por la incredulidad. Entonces, la furia sustituyó a la confusión. Corrió hacia Adrian, con el tenedor ensangrentado en alto. Los pasajeros jadearon, algunos extendiendo los brazos con impotencia, otros gritando. La mano de Adrian se elevó de golpe. Agarró la muñeca de Marcus con fuerza. La sorpresa en el rostro de Marcus fue instantánea. ¿Qué? Adrian se levantó con un gruñido, impulsándose hacia arriba con todas sus fuerzas. El tenedor cayó al suelo, girando bajo un asiento. Marcus asestó un codazo, dándole a Adrian en el hombro, pero Adrian no lo soltó. Su rodilla se clavó en las costillas de Marcus, haciéndolo girar contra los asientos cercanos. La cabina estalló en gritos y cuerpos revueltos. Algunos pasajeros se agacharon, otros vitorearon. Su miedo se transformó en una esperanza desesperada. El equilibrio había cambiado. Pero justo cuando Adrian obligaba a Marcus a inclinarse, sujetándolo con fuerza contra un asiento, algo brilló en la otra mano de Marcus, un destello plateado. Los ojos de Adrian se abrieron de par en par. La hoja. Marcus había sacado una navaja oculta de su bolsillo, pequeña pero letal. El arma relucía bajo la tenue luz mientras Marcus silbaba. «Suéltame, o terminaré lo que empecé». La sangre de Adrian corría más fría que el acero. Esta lucha no había terminado. Todavía no. Cuando la furia se transforma en estrategia, las tornas empiezan a inclinarse. El avión se balanceó violentamente mientras se preparaba para el descenso, con bandejas que se sacudían, ventanas temblorosas y estómagos retorcidos. Un coro de jadeos asustados se elevó por la cabina. Las luces del techo parpadearon brevemente antes de estabilizarse, proyectando largas sombras sobre los rostros tensos de los pasajeros. En medio de todo, Marcus se mantuvo firme, agarrando el tenedor de metal ensangrentado con más fuerza hasta que sus nudillos palidecieron. El sudor le corría por la sien, adhiriéndose a las líneas afiladas de su rostro. Sus ojos recorrieron las filas como un depredador que vigila a su presa herida, ignorando los gritos de los pasajeros asustados, con la mirada fija como un cazador cuya trampa ya está tendida. Adrian Cole permaneció rígido en su asiento, con el corazón latiendo como un tambor de guerra contra su pecho. Las ataduras se le clavaban en las muñecas y el torso, atado a una silla que ahora parecía más una prisión que un asiento. Noah gimió en su regazo. Su cuerpo tembloroso era lo único que ocultaba las manos de Adrian. El dolor y la furia bullían bajo la expresión serena de Adrian, pero obligó a su respiración a calmarse, respirando profunda y tranquilamente por las fosas nasales dilatadas. Había estado estudiando las ataduras durante lo que le pareció una eternidad, con la vista fija en cada remache, cada tornillo, cada leve holgura en la tela. Fue entonces cuando lo notó. La hebilla de su muñeca derecha estaba más suelta que la de la izquierda, un posible descuido en el frenesí apresurado de Marcus. Adrian lo probó con cuidado, curvando los dedos lo justo para sentir el borde de la holgura. Tiró con suavidad, cada movimiento oculto bajo la cubierta del cuerpo tembloroso de Noah. El sudor se acumulaba en la base de su cuello.
no de miedo, sino de pura concentración. Cada segundo parecía una eternidad. Al otro lado del pasillo, los pasajeros miraban con los ojos muy abiertos, algunos discretamente, otros paralizados. Nadie se atrevía a hablar, nadie se atrevía a moverse, no mientras Marcus permaneciera nervioso. Por el pasillo venía Owen, el auxiliar de vuelo más joven. Sus manos aferraban una bandeja de plata con vasos de plástico y una mirada forzada de deber, pero sus ojos delataban su intención. Al pasar junto a la fila de Adrian, sus miradas se cruzaron por un breve instante, el tiempo justo para compartir un mensaje sin palabras. Adrian asintió levemente, apenas perceptible, pero Owen lo captó. La bandeja se tambaleó ligeramente en sus manos. Marcus se giró bruscamente, mirando fijamente a la cabina. «Prohibidos los movimientos bruscos», ladró. «Todos permanezcan sentados. Nada de héroes». Su voz cortó el aire como un látigo, y la cabina volvió a quedar en silencio. El paso de Owen flaqueó, pero continuó avanzando, ahora a solo unos metros de Marcus. El avión se sacudió de nuevo al arrasar las turbulencias, haciendo vibrar los compartimentos superiores. Esa fue la señal para Owen. Con una sacudida repentina y dramática, se tambaleó hacia un lado, y la bandeja se inclinó hacia adelante. Un vaso se estrelló contra el suelo con un crujido agudo y cristalino, esparciendo pedazos sobre los zapatos de Marcus. El sonido resonó como un disparo por la cabina. Marcus se estremeció, retrocediendo instintivamente un paso, con la mirada fija en el suelo. Su concentración se interrumpió, solo por un segundo. Adrian tiró con fuerza. Con un gruñido ahogado, su muñeca derecha se soltó, la hebilla suelta finalmente cedió. Un torrente de sangre fluyó por su mano entumecida, trayendo consigo una nueva oleada de determinación. Flexionó los dedos lentamente bajo la manta de Noah, con cuidado de no moverse demasiado rápido, con cuidado de no revelar la ventaja que ahora tenía. Owen se abalanzó sobre el suelo, recogiendo apresuradamente los fragmentos, con manos temblorosas. «Lo siento», murmuró, lo suficientemente alto para que Marcus lo oyera, pero lo suficientemente sutil como para que Adrian tuviera un segundo significado. Marcus entrecerró los ojos con recelo. «Cuidado», espetó, alejándose del desastre y pasando por encima de los cristales esparcidos. Su mirada se dirigió lentamente hacia arriba, encontrándose de nuevo con la de Adrian. Adrian permaneció inmóvil, con la mano libre oculta bajo la manta, la mirada tranquila, pero sin pestañear. Podía sentir a Marcus observándolo, buscando alguna señal de que algo hubiera cambiado. Por un instante, el aire entre ellos se tensó, cargado de sospecha y silencio. «Pareces demasiado tranquilo», gruñó Marcus. Adrian ofreció una sonrisa hueca, en voz baja y deliberada. «Tal vez simplemente he aceptado mi destino». Marcus no respondió, pero su mandíbula se tensó. Un músculo se contrajo bajo la piel. Volvió su atención a los demás pasajeros, agitando el tenedor amenazadoramente en el aire como un arma de autoridad. Pero algo había cambiado. El equilibrio de poder se había inclinado, aunque Marcus aún no pudiera verlo. La mente de Adrian corría. Tenía una mano libre, pero no era suficiente. Todavía no. Las ataduras alrededor de su torso y muñeca izquierda seguían apretadas. Cualquier movimiento repentino podría desencadenar la violencia en Marcus. Necesitaba paciencia, necesitaba tiempo. Noah se removió en su regazo, gimiendo suavemente en sueños. Adrian se inclinó hacia adelante, susurrando palabras que eran más para sí mismo que para su hijo. «Solo un poco más, amigo. Ya casi llegamos». La cabina tembló una vez más mientras el avión descendía, las ruedas acercándose a la pista. Los pasajeros se aferraban a los reposabrazos, con la mirada yendo y viniendo entre la cabina y el pasillo donde Marcus aún deambulaba. Cada respiración era superficial, cada instante se alargaba. Marcus se giró de nuevo, sus ojos escudriñando las filas con la misma amenaza enroscada. Pero tras la amenaza se escondía algo nuevo: paranoia. Percibió el cambio, aunque no podía identificarlo. Caminaba más despacio, mirando hacia atrás con más frecuencia, con el tenedor agarrado con más fuerza. Adrian permanecía sentado en silencio, con la mano firme bajo la manta, cada nervio concentrado, cada músculo esperando la siguiente oportunidad. Sabía que el momento se acercaba. El depredador tenía una grieta en su armadura. Y esta vez, la presa lo observaba por la mínima oportunidad.
La primera grieta en la armadura del depredador ya se había formado. Marcus gruñó al desorden en el suelo y apartó los fragmentos de cristal de una patada. Su bota raspó el metal con un chirrido áspero. ¡Que lo limpien!, ladró con voz aguda y cortante. Owen se estremeció ante la orden e inmediatamente cayó de rodillas, recogiendo torpemente los pedazos rotos con una servilleta de cóctel que apenas se sostenía. Le temblaban las manos. Sus movimientos eran espasmódicos y frenéticos, no por torpeza, sino por miedo. Cada músculo de su cuerpo gritaba que escapara, pero permaneció allí, mirando de reojo a Adrian como si buscara una señal. Adrian permanecía inmóvil, respirando pausadamente, pero por dentro su mente corría a 1000. Su muñeca derecha ya estaba libre bajo la manta de Noah. La sangre de sus dedos fluía rápida y caliente a medida que la adrenalina subía. Tenía momentos, segundos en el mejor de los casos. Los cristales rotos habían hecho más que crear un desastre. Le habían dado el resquicio de tiempo que necesitaba, pero el tiempo solo servía si lo aprovechaba. «¿Crees que has ganado?», dijo Adrian, alzando la voz por encima del zumbido constante de los motores y los murmullos de miedo. «Pero ya has perdido». Las palabras impactaron como una chispa en la yesca seca. Marcus se tensó, con la espalda rígida mientras el insulto le quemaba el orgullo. Por un instante no se movió, no respiró. Luego se giró, con el rostro deformado por la furia. El tenedor que sostenía reflejó las luces de la cabina, proyectando destellos en las paredes mientras lo levantaba como un arma. «¿Quieres morir como un héroe?», siseó Marcus mientras se precipitaba por el pasillo. «Entonces veamos hasta dónde llegas con eso». Los pasajeros cercanos se quedaron atónitos. Algunos intentaron detenerlo en vano. Otros se quedaron paralizados en sus asientos con los ojos muy abiertos y las manos sobre la boca. El pasillo parecía estrecharse a medida que Marcus se acercaba, cada paso más pesado que el anterior. La sincronización de Adrian tenía que ser perfecta. Al levantar Marcus el tenedor, la mano derecha de Adrian salió disparada de debajo de la manta. Sus dedos se cerraron alrededor de la muñeca de Marcus como hierro. Marcus abrió los ojos de par en par, atónito al encontrar resistencia donde esperaba impotencia. En un instante, la calma se hizo añicos. Los dos hombres chocaron con una fuerza violenta que hizo que el tenedor se estrellara contra el suelo, rebotando una vez antes de aterrizar a centímetros del pie de Noah. Adrian le retorció el brazo a Marcus, aprovechando el factor sorpresa para cambiar el impulso. Pero Marcus era fuerte, su cuerpo enjuto, pero estaba encogido de rabia. Empujó su rodilla contra el pecho de Adrian, dejándolo sin aire. Adrian gruñó, pero no cedió. Rodó con la fuerza, girando hacia los asientos, golpeando la espalda de Marcus contra los reposabrazos. Las sillas crujieron y se quebraron bajo la presión mientras la lucha se extendía por toda la fila. Una pasajera gritó, protegiéndose la cabeza, mientras otra gritaba pidiendo que alguien hiciera algo. La visión de Adrian se nubló. Podía oír a Noah llorar detrás de él, sentir el cálido peso de su hijo presionando su pierna. El dolor en las costillas no importaba. El caos a su alrededor no importaba. Lo que importaba era impedir que Marcus volviera al tenedor, o algo peor. Por un breve instante, Adrian sujetó el hombro de Marcus contra el respaldo, con la rodilla clavada en las costillas. Marcus gruñó entre dientes, escupiendo mientras se retorcía bajo el peso de Adrian. Pero entonces, con un repentino movimiento de su mano libre, sacó algo de su bolsillo. Adrian vio el destello demasiado tarde. Una cuchilla, corta y estrecha, brilló en la mano de Marcus. Las luces del cielo volvieron a parpadear mientras la turbulencia sacudía el avión, y por un segundo, todo se inclinó. Marcus asestó un golpe salvaje, y la cuchilla falló la garganta de Adrian por centímetros. El director ejecutivo se echó hacia atrás, esquivándolo por poco. El filo le rozó el hombro y cortó la tela. Los pasajeros gritaban con más fuerza, algunos agachándose bajo sus bandejas, otros grabando con manos temblorosas. Una voz desde atrás gritó, «¡Tiene un cuchillo!». Adrian intentó arrebatárselo a Marcus, pero el hombre luchó como un animal, con los ojos abiertos de par en par, con una sonrisa torcida y llena de odio. Los dedos de Adrian resbalaron contra el metal resbaladizo. El hombro le ardía donde el cuchillo lo había alcanzado. Era más fuerte, pero Marcus estaba desesperado. Entonces,
De repente, una imagen borrosa los impactó desde la parte trasera de la cabina. Era Lionel, el hombre corpulento que había permanecido sentado en silencio durante la mayor parte del vuelo. Se movió como una bola de demolición, lanzándose contra Marcus con un gruñido. La fuerza del impacto lo derribó, golpeándose la cabeza contra el borde de un asiento con un golpe sordo. La hoja salió volando de su mano, girando una vez antes de incrustarse en el panel lateral de la pared, temblando por la fuerza. Adrian se desplomó hacia adelante, jadeando mientras Lionel sujetaba a Marcus. El hombre se retorcía salvajemente bajo él, pero la resistencia se agotaba rápidamente en sus extremidades. Adrian no dudó. Se abalanzó sobre el tenedor, que yacía manchado de sangre en el suelo cerca de la hilera. Sus dedos se cerraron alrededor del mango metálico. Con cada respiración ardiendo en sus pulmones, se puso de pie y se giró hacia Marcus. Marcus estaba inmovilizado, con los ojos abiertos y desenfocados, la respiración entrecortada y superficial. La sangre le corría por la sien. Adrian se acercó, elevándose sobre él, con el tenedor en la mano. Cada nervio de su cuerpo clamaba justicia, castigo. Su hijo lloraba detrás de él, con la voz entrecortada y débil. Su mente se inundó con la imagen, el ojo de Noah, la sangre, los gritos. «Intentaste cegar a mi hijo», gruñó Adrian con voz profunda y hueca. Apretó el tenedor con más fuerza. «Ahora mira cómo es la justicia». La expresión de Marcus osciló entre el desafío y la confusión, y luego el miedo. Los pasajeros observaban en un silencio sin aliento. Algunos lloraban, otros susurraban oraciones. La cabina ya no era un avión, era un tribunal a 30.000 pies de altura, y Adrian era juez y verdugo a la vez. Levantó el tenedor. «Adrian, espera». La voz de Lionel resonó como una campana en una tormenta. El hombretón se puso de pie, jadeando con fuerza, con una mano extendida. «No lo hagas, piensa en tu hijo». Adrian se quedó paralizado. El tenedor quedó suspendido en el aire, agarrado firmemente. Noah gimió de nuevo, aferrándose al abrigo de su padre. Adrian bajó la mirada, al rostro destrozado de su hijo, con el ojo destrozado envuelto en una gasa empapada de sangre. Una lágrima resbaló del ojo sano del niño. Marcus tosió débilmente, un sonido áspero que resonó como un desafío. «No eres mejor que yo», siseó, curvando los labios hacia arriba. El brazo de Adrian tembló mientras su mente libraba una guerra en su interior. Pero algo en él se quebró. El tenedor descendió en un único y brutal movimiento. En el choque de furia y locura, las sombras siempre sostenían otra espada. Pensó que la crueldad en primera clase quedaría sepultada en silencio, pero la justicia no se queda callada. Si crees que cada acto de abuso debe responder, suscríbete, la justicia empieza aquí. El cuchillo brilló bajo las luces parpadeantes, su filo dentado captando cada temblor de turbulencia mientras Marcus se abalanzaba hacia adelante. Su sonrisa se ensanchó con un triunfo maníaco. El sudor le corría por la sien como si la locura que lo embargaba finalmente hubiera estallado. El brazo de Adrian se sacudió violentamente, con los músculos tensos mientras intentaba apartar el tenedor ensangrentado del rostro tembloroso de su hijo. Noah gimió debajo de él, su ojo destrozado oculto bajo una gasa improvisada, su ojo sano abierto por la confusión y el miedo. Marcus asestó un ataque salvaje con la espada, con golpes imprudentes pero potentes. «¿Crees que eres mejor que yo?», gruñó, con la voz quebrada y cargada de veneno. «Todo tu dinero, tus trajes, tus títulos, pero aquí arriba somos iguales». Adrian apenas oyó las palabras. Todo su mundo se había reducido a un único objetivo: proteger a Noah. Cada respiración que tomaba parecía arder por dentro, su sangre caliente de rabia e impotencia. Su mano izquierda, aún resbaladiza por haber agarrado el tenedor, temblaba cerca de la hebilla del cinturón de seguridad. Su brazo derecho protegía a su hijo, con los músculos doloridos por el esfuerzo mientras bloqueaba cada frenético golpe de Marcus. Entonces se oyó un estruendo en la parte trasera del avión. Sin previo aviso, un movimiento repentino se abalanzó por el pasillo. Un pasajero corpulento, de hombros anchos y brazos robustos, con los ojos encendidos de furia. Los pasos de Lionel retumbaron en el suelo de la cabina antes de embestir a Marcus con la fuerza de un ariete. El aire abandonó los pulmones de Marcus con un gruñido al ser lanzado de lado. Una oleada de jadeos llenó la cabina y por un instante todo se congeló.
Adrian no desaprovechó la oportunidad. Con un grito primitivo, giró el cuerpo, arrebatando el tenedor de la mano aturdida de Marcus. Sus nudillos se abrieron contra el afilado borde metálico al tirar, la sangre manando de sus dedos, pero no le importó. Su concentración estaba fija. Cada instinto dentro de él gritaba que terminara con esto, que detuviera al hombre que había convertido un vuelo tranquilo en una pesadilla. Marcus se tambaleó hacia la ventana, aturdido pero aún con una mueca de desprecio, intentando recuperar el equilibrio. Pero Adrian fue más rápido. Acortó la distancia entre ellos en 3 pasos. Agarró a Marcus por el cuello con una mano y lo empujó hacia atrás contra la pared de la cabina. El impacto hizo vibrar los compartimentos superiores. Un pasajero cercano se agachó, protegiéndose la cabeza. Adrian agarró a Marcus por la garganta, inmovilizándolo con fuerza contra el panel de plástico. El azafato se atragantó. Su arrogancia se transformó en pánico mientras sus pies buscaban con dificultad un punto de apoyo. El rostro de Adrian flotaba a centímetros de distancia, con ojos fríos y una voz férrea. «Intentaste cegar a mi hijo», dijo Adrian, cada palabra deliberada, vibrando con ira contenida. «Ahora verás cómo es la justicia». Los ojos de Marcus se abrieron de par en par cuando el tenedor fue levantado entre ellos. El mismo utensilio que había usado como arma ahora brillaba en el puño de Adrian como una sentencia dictada desde el cielo. Respiró con dificultad y, por primera vez desde que comenzó el vuelo, el miedo se reflejó en sus ojos. A su alrededor, los pasajeros observaban en silencio, paralizados no solo por el miedo, sino por la admiración. Algunos tenían sus teléfonos en alto, grabando, con las manos temblorosas. Otros apartaban la mirada, incapaces de presenciar lo que podría suceder a continuación. El aire dentro de la cabina se densificó. Cada segundo se alargó más que el anterior. El rugido de los motores era ahora un eco lejano, ahogado por el redoble de la furia de Adrian. El sudor le corría por la sien mientras miraba fijamente el rostro de Marcus, buscando remordimiento, pero no lo encontraba. Solo cobardía y el eco de la crueldad. El brazo de Adrian se tensó, listo para atacar. Entonces se oyó una voz. «Espera, no lo hagas. Piensa en tu hijo». Era Lionel. Estaba de pie detrás de ellos, con el pecho agitado por la carrera, los brazos ligeramente levantados en señal de precaución. Su rostro era una mezcla de empatía y advertencia, no para Marcus, sino para Adrian. Adrian no se movió. El tenedor flotaba a centímetros de la garganta de Marcus. Su agarre en el cuello del hombre se mantuvo firme, pero su brazo temblaba. En su mente 2 imágenes colisionaron. El rostro ensangrentado de Noah, con los ojos cerrados por la agonía, y la forma en que su hijo se aferraba a su camisa, buscando consuelo, seguridad, esperanza. Quería justicia, necesitaba venganza. Pero las palabras de Lionel resonaron de nuevo, esta vez más silenciosas. «Piensa en tu hijo». Marcus tosió bajo su agarre, aún atreviéndose a hablar. «No eres mejor que yo», siseó, escupiendo sangre entre los dientes. Y eso fue todo. La frágil pausa se rompió. El brazo de Adrian avanzó con fuerza brutal. El tenedor se clavó en la garganta de Marcus, las puntas perforando profundamente el músculo y la tráquea. Un chorro de sangre brotó, salpicando el brazo de Adrian y la ventana junto a ellos. El grito de Marcus se desvaneció en la nada cuando sus rodillas se doblaron y su cuerpo quedó inerte. Se oyeron jadeos. Algunos pasajeros gritaron. Algunos lloraron. Adrian retrocedió, respirando con dificultad, con la mano aún aferrada al mango ensangrentado. Marcus se desplomó en el suelo sin vida, con un reguero de sangre bajo su mejilla. Lionel lo miró fijamente, con una mezcla de sorpresa y comprensión en sus ojos. Adrian no dijo nada. Simplemente se giró y se arrodilló junto a Noah, limpiando suavemente la mejilla del chico con el borde de su manga. «Te tengo», susurró. «Se acabó». Tras él, Owen se apresuró a señalar a la cabina, pálido pero decidido. La crisis estaba terminando, pero los pensamientos de Adrian ya estaban cambiando. Había defendido a su hijo. Había abatido al monstruo. ¿Pero qué venía después? ¿Se había hecho justicia o no? Las luces de la cabina parpadearon una vez más y los motores iniciaron el descenso. Los pasajeros permanecieron en silencio, atónitos, sin saber si llorar, vitorear o rezar. Y durante todo aquello, el tenedor permaneció en la mano de Adrian, manchado de sangre pero firme.
El camino ya no era la supervivencia, sino el juicio. La mano de Adrian flotaba en el aire, el tenedor temblando en su agarre mientras sus ojos se clavaban en el rostro pálido de Marcus. El hombre jadeaba, inmovilizado por el brazo de Adrian contra la pared de la cabina, con el uniforme manchado de sudor y sangre. Por un instante, todo pareció detenerse. Los pasajeros paralizados en sus asientos, el rugido de los motores amortiguado por el peso de la decisión en las manos de Adrian. «Noah», susurró Adrian, sintiendo el leve tirón de los dedos de su hijo aferrándose a su camisa manchada de sangre. El niño estaba apenas consciente. Su ojo vendado aún supuraba. Su respiración era superficial e irregular. Ese toque suave y roto sacó a Adrian del abismo por un instante, anclándolo en la cruda realidad de lo que acababa de suceder. No era solo un hombre que buscaba justicia, era un padre. Detrás de él, Lionel permanecía inmóvil, con el pecho agitado. «Adrian», dijo en voz baja pero urgente, «no lo hagas. Piensa en tu hijo». Adrian tensó la mandíbula. Marcus, a pesar de estar inmovilizado, esbozó una sonrisa enfermiza. Su voz roncó como papel de lija arrastrado sobre acero. «No eres mejor que yo». Esa frase rompió la frágil calma. La expresión de Adrian se endureció al instante. El tenedor se hundió con un movimiento rápido y limpio, clavándose profundamente en la garganta de Marcus. Un gorgoteo húmedo escapó de los labios del azafato mientras abría los ojos de par en par, conmocionado. La sangre brotó de la herida en un chorro oscuro, empapando el cuello de su uniforme. Las piernas de Marcus se doblaron y su cuerpo se convulsionó una vez antes de desplomarse en el pasillo. Los gritos estallaron por toda la cabina. Algunos pasajeros gritaron horrorizados, otros jadearon en un silencio atónito. Un hombre gritó incoherentemente mientras otro levantaba su teléfono con manos temblorosas, grabando lo que ya estaba grabado en la memoria de todos a bordo. Adrian se tambaleó hacia atrás, respirando entrecortadamente. El tenedor se le escapó de las manos, cayendo al suelo con un ruido metálico que pareció prolongarse más de lo debido. Su mano goteaba sangre, la sangre de Marcus, pero su agarre se desvió inmediatamente hacia Noah, quien gimió débilmente en sus brazos. «Estás bien», murmuró Adrian con voz áspera, casi irreconocible. «Estás bien, te tengo». Se arrodilló junto a su hijo, protegiéndolo de la vista del cadáver de Marcus. Lionel, todavía paralizado, finalmente dio un paso tembloroso hacia adelante. Su expresión era una mezcla de horror y comprensión reticente. No dijo nada, pero sus ojos se encontraron con los de Adrian y se quedaron allí, reconociendo la terrible necesidad de lo que acababa de suceder. Owen corrió por el pasillo pálido y con los ojos abiertos por la incredulidad. Miró del cuerpo ensangrentado a Adrian, luego a la cabina. Sin decir palabra, se dio la vuelta y corrió hacia adelante, golpeando la puerta. «¡Se acabó!», gritó. «¡Marcus ha caído! ¡Se acabó!». La cabina respondió de inmediato. Una voz confusa llegó por el intercomunicador. «Confirmado. Iniciando protocolo de aterrizaje. Todos prepárense para el aterrizaje». El avión descendió bruscamente, sacudiéndose mientras el piloto lo dirigía hacia la pista. Las máscaras de oxígeno se balanceaban sobre los asientos. Las luces rojas de emergencia proyectaban un brillo surrealista en la cabina, pintando la escena con tintes de crisis. Adrian abrazó a Noah con más fuerza, acunando el frágil cuerpo del niño como si su agarre pudiera aliviar el dolor. Los pasajeros a su alrededor aún se tambaleaban. Un hombre cerca de la fila 14 vomitó en una bolsa. Un anciano a su lado rezaba en silencio, agarrando una cruz de plata en el puño. Alguien sollozaba cerca de la cocina trasera. Otros simplemente miraban fijamente, aturdidos, tratando de comprender el caos que se había desatado en el estrecho tubo metálico que se elevaba sobre la tierra. Los ojos de Adrian, inyectados en sangre y ardientes, se fijaron en la horquilla en el suelo. Yacía inmóvil. Ya no era un arma, solo un trozo de metal. Sin embargo, su peso flotaba en el aire como un veredicto. Miró el cuerpo de Marcus, el hombre que había aterrorizado un avión lleno de gente, que había mutilado a un niño y se había burlado de su propia locura, yacía inmóvil, sin palabras finales, sin explicación, solo silencio. Y sin embargo, ese silencio era ensordecedor. Lionel finalmente habló, con voz áspera. «No tuviste opción». Adrian no respondió. No podía.
Sus pensamientos ya daban vueltas, repasando todo lo sucedido, todo lo que podría seguir. Las leyes, los titulares, las preguntas, el juicio. A 300 metros por debajo de ellos, luces intermitentes marcaban la pista de aterrizaje como un rastro de consecuencias. Owen regresó, inclinándose para susurrar. Los paramédicos están esperando. Pero, Adrian, Marcus borró las imágenes de la cabina. El capitán acaba de enterarse. Han desaparecido. Él planeó esto. Adrian entreabrió los labios con incredulidad, pero antes de que pudiera responder, el tren de aterrizaje chirrió contra la pista. La fuerza sacudió la cabina. El impacto sacudió a Noah, y Adrian los sujetó. Casi había terminado. Casi. Cuando el avión finalmente se detuvo, las sirenas aullaron desde afuera, destellando en rojo y azul en las ventanas. Los equipos de emergencia corrieron hacia las salidas, con voces dando órdenes a gritos en la distancia. Dentro de la cabina, todo parecía estar en silencio, inmóvil. Adrian besó a Noah en la frente. No sabía qué les esperaba una vez que se abrieran las puertas, solo que la justicia había tenido un precio. Volvió a mirar el cuerpo de Marcus. La batalla en el cielo había terminado, pero la guerra en tierra apenas comenzaba. Las ruedas chirriaron contra la pista con un impacto estremecedor, sacudiendo a todos a bordo del vuelo 721. La parada repentina no fue suave. Fue un violento golpe a la realidad. El avión se sacudió bajo la tensión mientras las sirenas aullaban desde afuera, un coro caótico de destellos rojos y azules que atravesaban las ventanas. En cuestión de segundos, los vehículos de emergencia rodearon el avión, y la pasarela de embarque ni siquiera había sido instalada cuando los paramédicos irrumpieron a bordo. Dentro de la cabina, la escena se congeló en una frágil quietud, rota solo por los suaves gemidos de dolor de Noah Cole. Su pequeño cuerpo yacía inerte en el regazo de Adrian, envuelto en una manta rasgada y manchado de sangre seca. Uno de sus ojos estaba envuelto en una venda aplicada apresuradamente, empapada de sangre. La tela temblaba mientras su pecho subía y bajaba con respiraciones superficiales. Adrian lo abrazó con fuerza, con los brazos doblados en señal de protección, negándose a soltarlo incluso cuando los médicos uniformados intentaron alcanzarlo. «Tiene que dejar que nos lo llevemos», instó uno de los paramédicos con voz firme pero con amabilidad. Sus manos enguantadas se cernían a centímetros del niño, esperando permiso. «Señor, por favor, necesita atención inmediata». Los ojos de Adrian, inyectados en sangre y llameantes, no se apartaron del rostro de su hijo. Apretó la mandíbula mientras negaba levemente con la cabeza. «Iré con él», dijo con la voz quebrada pero firme. «No me lo quiten». Antes de que el médico pudiera responder, una nueva presencia llenó el pasillo. Policías con uniformes oscuros, con pasos afilados contra el suelo. No dudaron. Sus ojos se posaron de inmediato en Adrian, y lo que vieron no fue un padre protegiendo a su hijo herido, sino un hombre con un tenedor ensangrentado en la mano derecha y un cadáver a sus pies. El cuerpo sin vida de Marcus Hildren yacía torpemente retorcido en el estrecho pasillo, con el uniforme empapado de carmesí y la expresión congelada por la sorpresa y el miedo. «¡Aléjense del niño! ¡Suelten el arma!», gritó un agente, desenfundando su arma instintivamente. Adrian no se inmutó. Bajó lentamente el tenedor al suelo, dejándolo caer suavemente junto a su pie. Su mano libre acunó suavemente la cabeza de Noah. «No soy yo a quien deben temer», dijo Adrian en voz baja, con el peso del dolor impregnando cada palabra. «Intentó matar a mi hijo, intentó matarnos a todos. Los oficiales no bajaron las armas. Tras ellos, estallaron voces, los pasajeros se levantaron de sus asientos, algunos gritando en defensa de Adrian, otros murmurando nerviosos sobre lo que habían presenciado. Era un caos entrelazado con la confusión. La verdad, tan clara para quienes la habían vivido, ahora se deformaba en manos de la incertidumbre. «¡Nos salvó!», gritó alguien. «No, se volvió loco», argumentó otra voz. Él apuñaló al tipo». Owen, el auxiliar de vuelo más joven, dio un paso al frente, pálido y visiblemente conmocionado, pero decidido. «Eso no fue lo que pasó», dijo, levantando su identificación como para justificar sus palabras. Marcus perdió el control. Atacó al niño. El señor Cole estaba protegiendo a su hijo. «Déjanos encargarnos de esto», espetó un oficial, apartando a Owen. Otro oficial se arrodilló junto al cuerpo de Marcus,
observando el charco de sangre y luego a Adrian. «Está muerto. Tú lo mataste». Adrian abrió la boca para hablar, pero las palabras se le atascaron en la garganta. No podía negarlo. Había matado a Marcus. Lo había hecho por rabia, en defensa, por desesperación, pero nada de eso importaba ahora. No en ese momento, no a los ojos de los oficiales que no habían visto lo que había sucedido antes. El oficial superior miró al capitán, que acababa de salir de la cabina con la frente empapada de sudor. «Necesitamos sus registros de vuelo», exigió el oficial. El capitán le entregó un dispositivo sin decir palabra, pero Owen dio un paso al frente de nuevo, con urgencia en la voz. «Marcus borró partes del registro», dijo. «Lo hizo durante el vuelo. Él borró sus huellas». El oficial hojeó la tableta del capitán, entrecerró los ojos. «Hay lagunas», murmuró. «Esta cronología no tiene sentido». Adrian sintió un escalofrío en el estómago. Era el momento, el cambio de rumbo. El momento en que la verdad se doblegaría, se transformaría bajo la duda. El hombre que había construido un imperio a base de orden e integridad ahora era el villano de una historia manipulada por el mismo hombre al que había detenido. «Necesito que te pongas de pie. Ahora», dijo el oficial. Adrian no se movió. «Mi hijo...» «Cuidaremos de él», insistió el paramédico de nuevo. «Pero tienes que ponerte de pie». Adrian besó suavemente la frente de Noah, susurrando algo inaudible. Luego, lenta y cuidadosamente, lo entregó, viendo al chico desaparecer por el pasillo en un borrón de luces rojas y batas blancas. Dos oficiales se acercaron, agarrando a Adrian por los brazos. Le tiraron de las muñecas hacia la espalda y el frío metal hizo clic en su lugar. Las esposas se le clavaron en la piel, pero no se resistió. Su mirada permaneció fija en la figura de su hijo, que se alejaba, gimiendo una vez antes de que los paramédicos desaparecieran por la puerta de la cabina. «Yo no empecé esto», murmuró Adrian en voz baja mientras los oficiales lo arrastraban hacia la salida. «Tienen que escuchar a la gente. Yo no empecé esto». Los oficiales no dijeron nada. La cabina era una mezcla de silencio y sollozos ahogados mientras Adrian era escoltado. Los pasajeros se separaron como una marea. Sus expresiones eran una mezcla caótica de compasión, miedo y confusión. Algunos le tomaron la mano. Otros apartaron la mirada por completo. Owen estaba de pie cerca de la salida, con el rostro pálido. «Les diré la verdad», dijo con voz temblorosa. «Lo juro». Adrian lo miró a los ojos, asintió levemente y bajó a la pista, donde los medios ya se habían congregado como buitres. Los flashes de las cámaras. Los reporteros gritaron su nombre. «Señor Cole, ¿mató a la azafata? ¿Fue una crisis nerviosa? ¿Por qué iba armado?» No dijo nada. El mundo ya estaba corriendo con su propia versión de la verdad, y él no tenía aliento para perseguirla. Dentro de la ambulancia, Noah lanzó un grito débil, una llamada que caló hondo más que cualquier titular, y mientras arrastraban a Adrian hacia la terminal bajo los focos de la sospecha y el espectáculo, la verdad se distorsionaba con cada flash de cámara y teoría susurrada. El mundo de abajo convertiría la justicia en algo irreconocible. Adrian bajó tambaleándose por los escalones metálicos del avión, con las muñecas atadas con fuerza por frías esposas de acero. El olor a combustible de avión mezclado con sudor y sangre se le pegaba a la ropa. Su camisa, antes impecable, ahora estaba empapada con las marcas carmesí de la violencia, tanto de su hijo como de Marcus. Los focos iluminaban la pista, cortando la noche como rayos de interrogatorio. Los equipos de emergencia se apresuraron a avanzar, pero no fue a él a quien acudieron. Los paramédicos pasaron de largo junto a Adrian sin mirarlo, corriendo hacia la camilla donde yacía Noah, inerte y vendado, con el rostro pálido bajo la máscara de oxígeno. El pequeño pecho del niño subía y bajaba con movimientos superficiales, y a Adrian se le cortó la respiración. Las cámaras destellaban tras una barricada policial erigida a toda prisa. Las noticias ya circulaban a toda velocidad. Los reporteros adelantaron los micrófonos, gritando preguntas que no podía oír debido al caos. Una voz entre la multitud gritó: «¿Por qué lo mató, señor?» «¿Cole?», seguida de otro grito. «¿Es cierto que atacó a la tripulación primero?» Adrian apretó la mandíbula, pero siguió caminando. Si se detenía, si cedía al clamor de injusticia que lo rodeaba, temía no poder moverse en absoluto.
Dentro de la terminal, la luminosidad estéril contrastaba marcadamente con el desorden que cargaba. Los agentes lo condujeron por un pasillo estrecho, pasando junto a unas ventanas tras las cuales los funcionarios del aeropuerto susurraban y gesticulaban. Uno tecleó un teléfono rápidamente, sin duda sincronizando con el equipo legal de la aerolínea. Las manos de Adrian, aunque sujetas, se cerraron en puños. Cada paso se sentía como una traición, hacia Noah, hacia la verdad, hacia el hombre que siempre había intentado ser. En la comisaría lo sentaron en una fría silla metálica bajo unas luces fluorescentes parpadeantes. Un detective llamado Marlowe se sentó frente a él, con la placa reluciente y la mirada indescifrable. Otro oficial estaba en la puerta, con los brazos cruzados como un centinela custodiando a un culpable. Una grabadora se encendió. «Empecemos por lo simple», dijo Marlowe, abriendo un bloc de notas. «¿Por qué mataste a Marcus Hildren?» La voz de Adrian salió baja pero firme. «Atacó a mi hijo, con un tenedor. Lo apuñaló en el ojo. Estaba sujeto cuando ocurrió. Usó la cabina como escenario para atormentarnos». Marlowe no pestañeó. «Tenías un arma en la mano cuando nuestra gente subió a bordo. Múltiples testigos te vieron inmovilizándolo. El registro de la tripulación muestra agresión por tu parte. ¿Por qué deberíamos creer que no fuiste tú quien perdió la cabeza?» El corazón de Adrian se aceleró, pero su rostro permaneció sereno. «Porque no perdí el control. Hice lo que tenía que hacer para proteger a mi hijo y a todos los demás en ese avión». El segundo oficial se burló en voz baja, aún con los brazos cruzados. «Qué historia tan conveniente». Adrian se inclinó hacia adelante, sus muñecas chocando contra la mesa metálica. «¿Dónde están los datos del vuelo? ¿Las grabaciones de las cámaras de la cabina?» Marlowe pasó una página. «Algunas grabaciones están corruptas. El archivo de registro se actualizó en pleno vuelo. Faltan detalles». Un peso frío se apoderó del pecho de Adrian. Sentía cómo la red se tensaba, hilos no tejidos por la justicia, sino por manos corporativas decididas a sobrevivir al escándalo. En algún lugar de una sala de conferencias, los gestores de crisis ya estaban reestructurando la narrativa, presentándolo como un peligroso director ejecutivo que trajo la violencia a bordo de sus aviones. La ironía lo golpeó como un cuchillo. Había pasado años forjándose una reputación de líder mesurado y controlado. Ahora lo tildaban de monstruo. Tras el interrogatorio pasaron horas en silencio. Aún no se habían presentado cargos, pero el aire olía a inevitable. Adrian estaba sentado solo en una celda, mirando la pared gris, mientras los pensamientos se arremolinaban como una tormenta. El rostro de Noah, ensangrentado y tembloroso, lo atormentaba en cada parpadeo. ¿Lo sacarían del hospital? ¿Dirían que Adrian no estaba en condiciones? La idea casi lo aplastó. Entonces, justo cuando la noche comenzaba a dar paso a un nuevo día, un leve golpe resonó fuera de su celda. Un rostro familiar se asomaba por el marco de la puerta. Era Owen. El joven auxiliar de vuelo parecía desaliñado. Sus ojos se movían nerviosamente tras él. En su mano, medio escondido en la manga, llevaba un teléfono. «No debería estar aquí», susurró. «Pero tenía que venir». Adrian se levantó lentamente, cauteloso. «¿Qué haces?» Owen dio un paso al frente, bajando la voz. «Lo grabé. Marcus. Antes de que las cosas se pusieran feas. Capté parte de lo que dijo, parte de lo que hizo». A Adrian se le aceleró el pulso. «¿Por qué no les dijiste? Se llevarían el teléfono. Lo enterrarían. La aerolínea ya está dándole vueltas a esto, señor. Cole borraron el registro del capitán antes de que la policía siquiera subiera al avión. Quieren que parezca que tú lo empezaste todo». Owen miró hacia el pasillo. «Hice una copia. No es mucho, pero puedes oírlo amenazándote, burlándose de tu hijo. Es suficiente para demostrar que no estaba estable». Adrian exhaló lentamente, luchando por no mostrar demasiada esperanza. «Esa grabación podría salvarlo todo». Owen asintió una vez. «Pero si descubren que te ayudé, estoy acabado. Me arruinarán. Lo estoy arriesgando todo para traerte esto». Los dos hombres se miraron fijamente, uno ensangrentado por la pérdida, el otro temblando de coraje. Adrian se estiró entre los barrotes y agarró firmemente el brazo de Owen. «Gracias. No lo olvidaré». Una puerta se cerró de golpe en el pasillo y Owen desapareció como una sombra, dejando solo un tenue eco de esperanza. Adrian volvió a sentarse,
con el teléfono escondido en el bolsillo de su chaqueta y el corazón latiendo con fuerza ante la posibilidad. La prueba existía, pero también el peligro. Si la aerolínea había llegado tan lejos para proteger su imagen, no se detendrían ahora. Necesitaría más que la verdad. Necesitaría aliados, estrategia y la voluntad de soportar lo que viniera después. Bajó la mirada hacia las esposas, aún apretadas en sus muñecas, y luego a las pálidas manchas de sangre en su camisa. Puede que la evidencia estuviera a su favor ahora, pero las fuerzas en su contra eran fuertes, organizadas e implacables. Las cadenas en sus muñecas eran más ligeras que las sombras que se cernían sobre la verdad. La sala del tribunal se sumió en el silencio mientras el fiscal alzaba el tenedor, ya limpio y embolsado, pero aún un símbolo empapado en sangre y rabia. Su voz resonó con claridad al dirigirse al jurado, describiendo a Adrian Cole no como un padre que luchaba por su hijo, sino como un hombre poderoso que había dejado que la furia se impusiera a la razón. Esto no fue defensa propia, declaró el fiscal. Fue venganza, fría y deliberada. Adrian permaneció inmóvil en la mesa de la defensa, con la mandíbula apretada, los ojos ensombrecidos por la fatiga, pero iluminados con un fuego silencioso. Tras él, una pared de reporteros garabateaba y susurraba. Las cámaras disparaban como insectos. Cada detalle de su vida era ahora de dominio público. Cada palabra, cada tic, cada momento que había pasado intentando salvar a su hijo se había transformado en algo siniestro. El abogado defensor se levantó. Su voz era tranquila, mesurada. Adrian Cole no es un asesino, dijo, volviéndose lentamente hacia el jurado. Es un padre, un hombre contenido, un hombre que vio a una azafata clavarle un tenedor de metal en el ojo a su hijo y se sintió atado e impotente para detenerlo. Hizo un gesto hacia Adrian, luego hacia la galería donde la presencia de Noah se sentía como un fantasma. Aunque el chico no estaba en el tribunal ese día, su ausencia gritaba más fuerte que cualquier testimonio. Algunos jurados se removieron incómodos, atrapados en el contraste entre la narrativa legal y el dolor silencioso del dolor de un padre. Pero la fiscalía fue implacable. Reprodujeron solo fragmentos de las grabaciones del vuelo, fotogramas oscurecidos, audio apagado, ángulos borrosos. Las imágenes mostraban caos pero poca claridad, y Marcus Hildren, el auxiliar de vuelo fallecido, nunca fue visto golpeando directamente a Noah. Esto es lo que tenemos, dijo el fiscal encogiéndose de hombros, y cuenta una historia diferente. La ironía dramática se densificó como una nube de tormenta. Adrian, quien una vez había controlado salas de juntas y negociado acuerdos multimillonarios, ahora estaba despojado de poder, su verdad reducida a sombras tras pruebas manipuladas. Owen, el joven auxiliar de vuelo, subió al estrado a continuación. Le temblaban las manos mientras ajustaba el micrófono. Marcus, no estaba bien ese día, dijo Owen con la voz apenas por encima de un susurro. Se quebró. Lo vi en sus ojos. No solo estaba enfadado, era peligroso. El fiscal lo presionó con fuerza, desafiando su lealtad y memoria. Así que le dice a este tribunal que lo vio atacar a un niño. Y sin embargo no intervino. Owen dudó. La vergüenza se apoderó de su rostro. Tenía miedo, admitió. Pero intenté ayudar. Le tiré un vaso a los pies para distraerlo. Avisé al señor Cole cuando pude. Hice lo que pude. La sala permaneció dividida. Lionel, el hombre corpulento que había aplacado a Marcus durante la pelea, fue el siguiente. Relató lo que vio. Marcus con tenedor y cuchillo, abalanzándose sobre Adrian y Noah. Pero bajo el interrogatorio, sus palabras comenzaron a desmoronarse. La fiscalía le hizo agujeros en la memoria, cuestionó su posición en el pasillo, e incluso insinuó que podría haberse equivocado al adivinar quién tenía el arma. Lionel se irritó, pero empezó a dudar. Quizás no vi el momento exacto, admitió. Pero sé lo que sentí. Ese hombre iba a lastimar a alguien. Adrian escuchaba cada testimonio como quien ve su mundo derrumbarse bajo el hielo. Quería ponerse de pie, gritar la verdad, pero había aprendido demasiado bien que los arrebatos solo alimentarían la narrativa construida en su contra. En cambio, permaneció quieto, con la mirada fija en el jurado, esperando que pudieran ver lo que los videos editados no podían. No sabía cuánto tiempo más podría aguantar. Entonces llegó el momento que lo cambió todo. Un mensajero entró en la sala justo cuando el tribunal se preparaba para levantar la sesión.
Le entregó un grueso sobremanila al abogado de Adrian. El juez frunció el ceño. ¿Qué es esto? El abogado lo abrió lentamente, revelando una memoria USB y una carta sin firma. Abrió los ojos de par en par. Se puso de pie al instante. Su señoría, dijo, con la voz repentinamente tensa. Tenemos nuevas pruebas. Imágenes sin editar. Del vuelo. Solicitamos permiso para presentarlas de inmediato. El juez, visiblemente sorprendido, pidió un breve receso antes de permitir la revisión y autenticación de las imágenes. El tribunal regresó después de 30 minutos y las luces se atenuaron. La pantalla cobró vida. Esta vez no había distorsión, sin ediciones. La grabación comenzó en pleno vuelo, mostrando a Marcus Hildren paseando por el pasillo con creciente agitación. Su mirada se fijó en Adrian. Entonces llegó el momento que había quedado enterrado. Marcus reteniendo a Adrian no con el protocolo de la aerolínea, sino con agresividad. Entonces, claro como el agua, Marcus levantó el tenedor, dio un paso adelante y se lo clavó en el ojo izquierdo al niño que su padre acunaba. La sala del tribunal se quedó sin aliento. Algunos se taparon la boca. Un miembro del jurado lloró en silencio. Los gritos de la cabina resonaron por los altavoces, crudos e innegables. La grabación continuó mostrando el caos, los pasajeros pidiendo ayuda, la lucha que siguió. Y finalmente, la represalia. Las luces volvieron a encenderse, pero el silencio permaneció. Adrian permaneció inmóvil, como tallado en piedra. Su abogado se inclinó hacia él y susurró: «Ya los tenemos». Pero Adrian no respondió. Tenía la mirada fija en el juez, esperando a ver si la justicia finalmente se inclinaba a su favor. La fiscalía solicitó una prórroga para examinar las imágenes. El juez la denegó. «El pueblo ha tenido tiempo de sobra para presentar pruebas», dijo con firmeza. «Este tribunal procederá». Los susurros estallaron en la galería. Los periodistas corrían a buscar sus teléfonos. Afuera, los manifestantes que antes sostenían carteles exigiendo castigo, ahora cambiaban de postura. Adrian exhaló por primera vez en lo que parecieron horas. El sobre no tenía remitente. No tenía huellas dactilares. El remitente era un misterio, pero el contenido era la salvación. En algún lugar entre las sombras, alguien había creído en la verdad. Alguien lo había arriesgado todo para asegurarse de que se viera. Y mientras Adrian se erguía, sintiendo que el peso de sus hombros comenzaba a aliviarse, supo una cosa con una certeza inquebrantable. La marea del juicio finalmente había comenzado a cambiar. Las luces de la sala se atenuaron ligeramente cuando el técnico pulsó el botón de reproducción. La pantalla frontal cobró vida con imágenes granuladas y sin cortes. Todos los ojos de la sala se fijaron en el video, conteniendo la respiración y tensos. Un profundo zumbido cargado de estática resonó antes de que las imágenes se enfocaran. La sombra de Marcus Hildren se cernía sobre un Adrian Cole contenido, con la voz llena de malicia. Entonces, en un movimiento lento y aterrador, el tenedor de metal se hundió en el ojo del joven Noah. Se escucharon jadeos en la galería. La mesa de la fiscalía se paralizó, perdiendo la compostura con cada segundo de grabación. Adrian no se inmutó al verlo de nuevo. Ya había repasado ese momento 1000 veces en su mente. Pero esta vez, el mundo también lo observaba. El jurado se inclinó hacia adelante, con los rostros rígidos por la incredulidad. Algunos apartaron la mirada cuando el grito de Noah recorrió la sala como un cristal roto. Los nudillos del juez palidecieron al aferrarse al reposabrazos de su estrado. En pantalla, Marcus gruñó algo inaudible, con el tenedor manchado de sangre, mientras el caos se apoderaba de la cabina. Adrian permaneció inmóvil, con las manos firmemente cruzadas sobre el regazo y la mandíbula apretada. Sentía cada temblor en su pecho, pero mantuvo la postura erguida, dejando que la evidencia hablara más alto que cualquier argumento. En la mesa de la defensa, el abogado de Adrian, Martin Graves, se levantó lentamente. Su voz se escuchó a través del silencio atónito. «Damas y caballeros, esto es lo que querían enterrar. Esta es la verdad». Se giró hacia el jurado. Esta grabación no formaba parte del informe oficial. La aerolínea no la registró, ni la almacenó, ni la conservó. Fue borrada, pero sobrevivió porque alguien creyó que este hombre, señaló a Adrian, merecía justicia. Un murmullo recorrió a los espectadores.
Los periodistas garabateaban frenéticamente, sus bolígrafos arañando sus cuadernos como insectos en un frasco. La mirada de Adrian se desvió hacia el fiscal, quien ahora observaba sus notas con la esperanza de que desaparecieran. Afuera de la sala, el video ya se había filtrado. Manifestantes se congregaron cerca de la escalinata del juzgado con carteles que decían «Protejan a los pasajeros» y «Justicia para Noah». La opinión pública había oscilado violentamente, golpeando a la aerolínea como un martillo contra el cristal. De vuelta al interior, Martin continuó. Esto no fue una locura fortuita. Era evitable. Los ejecutivos de Norlight Air habían recibido múltiples quejas sobre el auxiliar de vuelo Marcus Hildren, y aún así lo mantuvieron uniformado. ¿Por qué? Porque era más fácil ignorarlo que admitir la culpa. El juez arqueó una ceja. Señor Graves, ¿sugiere que la empresa tenía conocimiento de la inestabilidad de Hildren? No lo sugiero, señoría, dijo Martin con calma. Lo afirmo. Tenemos los correos electrónicos. Volvió a la mesa de pruebas y cogió una carpeta manila. Dentro había capturas de pantalla impresas, comunicaciones internas filtradas anónimamente apenas unos días antes. Mientras pasaba copias al tribunal, su voz se volvió más grave. Estos se intercambiaron entre ejecutivos de Norlight Air 3 semanas antes del vuelo. Hablaron del comportamiento de Marcus. Se usaron palabras como temperamental, errático e incluso un riesgo para las relaciones públicas. Pero la conclusión, manténganlo en la lista hasta después del informe trimestral. Murmullos resonaron en la sala. Adrian cerró los ojos por un momento. El peso de la reivindicación no se sentía ligero. Era pesado, merecido, costoso. El juez golpeó suavemente su mazo. ¡Orden! Cuando el ruido se apagó, Martin añadió. No solo se abstuvieron de actuar, conspiraron para suprimir. Incriminaron a mi cliente manipulando los registros de vuelo, borrando grabaciones de la cabina y silenciando a los testigos. Las últimas palabras quedaron suspendidas en el aire como niebla. Entonces, la puerta del fondo de la sala se abrió. Todas las miradas se giraron. Un hombre alto con uniforme de piloto dio un paso al frente, quitándose el sombrero con dedos temblorosos. Su nombre era el capitán Edgar Murren, antes silencioso, ahora dispuesto a hablar. Su rostro parecía envejecido, no por los años, sino por el peso. Caminó lentamente hacia el estrado. El juez ladeó la cabeza. Capitán Murren ya se ha negado a testificar. ¿Ha cambiado eso? Edgar asintió. Sí, su señoría. Yo ya no puedo callarme. El pulso de Adrian se aceleró. Martin se quedó paralizado medio segundo antes de señalar al testigo. ¿Permiso para llamar al capitán Murren a declarar bajo juramento? Concedido, respondió el juez. Cuando Edgar levantó la mano derecha, el alguacil se acercó. ¿Jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Sí. Martin dio un paso al frente. Capitán, ¿por qué ahora? El capitán miró directamente al jurado. Porque me ordenaron no hablar. Después del incidente, el equipo legal de Norlight me dijo que la historia estaba escrita. Que Adrian Cole era una amenaza volátil. Me entregaron un guión. Dijeron que si no lo seguía, perdería mi pensión, mis prestaciones, todo. Se le quebró la voz. Pero lo vi todo. Marcus no solo era inestable, era peligroso. Lo reporté en un informe 3 días antes del vuelo. Nadie respondió. Y después de lo que le pasó a ese chico, no he podido dormir. Intenté proteger a la compañía, pero ya no puedo proteger mi conciencia. La sala del tribunal estaba en silencio. Adrian parpadeó con fuerza, conteniendo las lágrimas solo por pura fuerza de voluntad. Martin se acercó. ¿Proporcionaste la grabación? Edgar dudó, luego asintió. Sí, tenía acceso al servidor interno. Copié el archivo original antes de que lo borraran. Lo envié anónimamente. No podía firmar, pero necesitaba la verdad para sobrevivir. Martin retrocedió, con las manos abiertas y la voz solemne. No más preguntas. La fiscalía no interrogó. Adrian se giró hacia su hijo. Noah estaba sentado junto a una enfermera en la parte trasera, vendado y frágil, pero sonrió, apenas, y sus ojos se encontraron con los de su padre al otro lado de la sala. Adrian sabía que esto no había terminado, no de verdad. El camino que le esperaba le exigiría más discursos, más investigaciones, más peleas, pero algo había cambiado. El silencio que una vez amenazó con sepultarlo se había hecho añicos.
Los cimientos de la aerolínea se resquebrajaban bajo el peso de lo que había intentado ocultar. Las mentiras, la manipulación, la instrumentalización de la narrativa, nada había sobrevivido a la luz. Adrian se irguió en su asiento. Ya no era un hombre en juicio, sino un hombre con una misión. La justicia, cuando finalmente habló, cargó con el peso de la sangre y el sacrificio. El veredicto llegó rápidamente tras el último receso. Adrian se incorporó, con los dedos entrelazados en el regazo mientras el presidente del jurado se ponía de pie. La sala se sentía extrañamente quieta, como si el aire mismo esperara exhalar. Nosotros, el jurado, declaramos al acusado, Adrian Cole, inocente de todos los cargos. Las palabras rompieron el silencio como un trueno que rompe un cielo nublado. Por un instante, Adrian no se movió. Luego cerró los ojos, solo brevemente, mientras dejaba que el peso de la decisión lo abrumara. El alivio no llegó con un grito ni con lágrimas, solo con una respiración profunda y temblorosa, y la certeza de haber sobrevivido a algo que la mayoría de los hombres jamás podrían imaginar. Al otro lado de la sala se oyeron murmullos, algunos de apoyo, otros de sorpresa. El fiscal frunció el ceño, con los labios apretados, pero no dijo nada. El abogado de Adrian, un hombre sereno llamado Bennett Shaw, se acercó y susurró: «Se acabó, por ahora». Pero Adrian sabía que no era así. Este no era el final, era solo el principio de algo más grande. Afuera del juzgado, una multitud esperaba. Los medios habían convertido el juicio en un acontecimiento nacional, presentando a Adrian bajo luces contradictorias. Algunos lo llamaban héroe, otros un peligroso justiciero. Los flashes de las cámaras iluminaron la escalera cuando salió, flanqueado por Bennett y 2 agentes de seguridad. Los periodistas se abalanzaron sobre él. «Señor Cole, ¿planeaba matar a la azafata? ¿Era venganza? ¿Se arrepiente de lo que hizo?» Adrian no se detuvo. Mantuvo la mirada al frente, con la mandíbula apretada, una mano agarrando el borde de su abrigo mientras la otra permanecía pegada a su costado, aún protegiendo instintivamente el lugar donde habría estado Noé. En el coche, el silencio era denso. Finalmente, Bennett lo rompió. Ofrecieron un acuerdo final, una suma considerable, confidencialidad total, disculpas públicas. Adrian miró por la ventana, viendo cómo el juzgado se alejaba tras un cristal tintado. Su voz era tranquila pero firme. «No quiero su dinero. Quiero cambio», Bennett asintió una vez, sabiendo ya que la respuesta estaba por llegar. Las semanas siguientes transcurrieron entre conferencias de prensa, visitas al hospital y trámites legales. La aerolínea, golpeada por el veredicto y la indignación pública, emitió múltiples comunicados. Su equipo de relaciones públicas intentó recuperar la confianza, prometiendo capacitación obligatoria para la tripulación, protocolos de seguridad revisados y evaluaciones de bienestar emocional para los auxiliares de vuelo. Pero a Adrian no le interesaban las disculpas pronunciadas a través de las cámaras. Semanas después, se presentó ante una fila de micrófonos en el evento de lanzamiento de una organización sin fines de lucro, vestido con un traje gris oscuro y una expresión profunda y decidida. Hay otros que han sido heridos, silenciados, en aviones y en lugares donde se suponía que estaban a salvo, dijo Adrian con voz serena. No todas las historias terminan en un tribunal. No todas las víctimas sobreviven. Mi hijo lo hizo. Por los pelos. Así que le debo a él y a los demás construir algo que defienda la causa. Esta fundación es solo el principio. Los periodistas preguntaron por el estado de Noah y Adrian respondió con una calma que delataba el dolor subyacente. Se está recuperando, dijo. Su espíritu es más fuerte de lo que esperábamos. Tras las cámaras, su hijo esperaba, sentado en silencio junto a una enfermera. Noah aún llevaba la venda sobre el ojo. El daño era permanente, la cicatriz visible. Pero su pequeña mano se alzó cuando Adrian se acercó, y esa conexión silenciosa, padre e hijo, habló más fuerte que cualquier palabra. Dentro de la oficina de la fundación, un pequeño equipo trabajaba sin descanso recopilando casos de negligencia y abuso de aerolíneas. Adrian se negaba a dar su nombre, participaba a diario, leía cartas, revisaba grabaciones de seguridad y se reunía con las víctimas. Cada historia añadía un peso más al trabajo de la fundación, pero él lo llevaba sin flaquear. Una tarde Bennett entró en la oficina con una carpeta. Otro caso.
un joven fue retirado de un vuelo porque tartamudeó durante una pregunta de seguridad. Pensaron que era una amenaza. Adrian suspiró, tomó la carpeta y la abrió. «Esto nunca termina». «No», asintió Bennett. «Pero por eso estás aquí». Ambos sabían que ya no se trataba solo del vuelo 721. Esa batalla había terminado en las nubes, pero sus consecuencias seguían cayendo sobre el mundo. Por la noche, Adrian solía sentarse en la habitación de Noah, viéndolo dormir. El chico se había adaptado más rápido de lo esperado. Su resiliencia sorprendió incluso a los médicos. Pero había noches en las que se estremecía en sueños, susurrando el nombre de su padre con miedo, y cada vez Adrian se sentaba junto a su cama y le tomaba la mano con ternura hasta que se calmaba. Nunca le contó a Noah lo que le había costado. Nunca describió el momento en que el tenedor estuvo en su mano, la decisión pesada e irreversible. Pero el niño parecía entenderlo de todos modos, porque en su presencia, Adrian siempre sentía el peso del juicio y la misericordia, la guerra y la paz, todo envuelto en un único y frágil vínculo. Las sanciones de la aerolínea fueron drásticas. Los organismos reguladores los obligaron a pagar daños y perjuicios a los pasajeros del vuelo 721, implementar nuevas evaluaciones psicológicas para la tripulación y someterse a auditorías externas durante los siguientes 5 años. Se opusieron a algunas medidas, pero las imágenes, el testimonio del capitán y el peso de la ira pública aplastaron cualquier resistencia. Adrian recibió ofertas, documentales, giras de conferencias, apariciones políticas, pero rechazó la mayoría. Sabía que lo que había sobrevivido no era entretenimiento ni política, era un ajuste de cuentas. La única oferta que aceptó fue la de un pequeño hospital comunitario que le pidió ayuda para construir un centro de terapia para traumas. Donó discretamente, sin ceremonias. Una mañana, mientras caminaba por los pasillos del edificio inacabado, con Noah a su lado tomándole la mano, Adrian sintió algo inusual. Quietud, no paz. Dudaba que alguna vez volviera por completo, sino la tranquila satisfacción del propósito que se encuentra después del caos. Noah levantó la vista, con la venda recién cambiada. ¿Se han ido los malos, papá? Adrian se arrodilló, apartándole el pelo al niño. Algunos, otros siguen ahí fuera. Pero vamos a asegurarnos de que no lastimen a nadie más. Noah asintió solemnemente, apretando con más fuerza la mano de su padre. Adrian volvió a estar al borde de la pista meses después, viendo cómo un avión se elevaba en el aire. Esta vez no tenía miedo. El cielo, antaño símbolo del terror, se había convertido en símbolo del cambio. No era el hombre que había abordado el vuelo 721. Ese hombre había quedado sepultado entre el despegue y el aterrizaje. Pero el hombre que ahora estaba allí se había levantado de entre los escombros más fuerte, no solo en cuerpo, sino en espíritu. Cerró los ojos, escuchando el viento azotar, y pensó en todo lo que lo había traído hasta allí. El tribunal, el silencio de la celda, el grito de su hijo, el brillo del tenedor, la sangre, el veredicto, y finalmente, la promesa. La tormenta en los cielos había terminado, pero los ecos de su trueno jamás serían olvidados. Momentos después, la situación cambió. El mismo tenedor se convirtió en la ruina del auxiliar de vuelo. Si defiendes la protección de los inocentes y exiges responsabilidades, suscríbete ahora. Juntos nos alzamos. Juntos. Aviso legal. La historia que acaba de ver es ficticia. Explora temas de racismo, crueldad sádica y represalias violentas contra la injusticia. Su propósito es concientizar sobre la discriminación sistémica, generar reflexión sobre la responsabilidad en puestos de autoridad e inspirar acciones en pos de la dignidad, la justicia y la reforma.